Bueno, saludos mentes curiosas. El día de hoy vamos para Barú. Barú es más o menos como 1 hora de Cartagena, 1 hora y media en carro, tal vez media hora en lancha. Vamos a estar visitando uno de los hoteles más exclusivos de Colombia y vamos a estar pasando unos días en vacaciones en familia. Sol, playa y familia son la combinación perfecta. Un lugar donde el lujo se mezcla con la naturaleza, la cultura y la aventura. Bienvenidos a Cala Blanca, de la cadena Sofitel en la mágica isla de Barú. Y te lo digo desde ya, si estás buscando el hotel perfecto para unas vacaciones en familia, este podría ser el mejor de Colombia. Empecemos. Barú está ubicado muy cerca de Cartagena de Indias, una de las ciudades más hermosas y visitadas de Latinoamérica, llena de historia y cultura con planes para todos los gustos. Bueno, tal vez ustedes no tenían el privilegio de conocer a mi hermanita, Hola. Isabela, el orgullo histriónico de la familia. ¿Vamos para dónde? Vamos para Barú, para el Sofitel Cala Blanca. Y comenzamos con un poquito de calor, pero pues ya esta lancha yo creo que nos lleva ya en 30 minutos. 36, de verdad, estamos a 36. Entonces espero que lo disfruten con nosotros y bienvenidos. El Hotel Cala Blanca es parte del Parque Nacional Natural Corales del Rosario, un ecosistema marino protegido con una increíble biodiversidad, alejado del turismo masivo y los vendedores ambulantes. Se le tiene. El collar, la gafa, la gorra se le tiene. Full calor, 35 grados en Cartagena. Ya después de 30 minutos de lancha llegamos al hotel. Un hotel muy agradable. Acá todos son distancias un poco largas y por lo tanto toca moverse en carritos de golf. Que yo quiero saludar, sácame, que yo quiero salir y no me sacaste. Desde que llegamos la experiencia fue mágica, el staff nos recibió con un cóctel típico y una gran sonrisa. El hotel está diseñado para integrarse con la naturaleza usando maderas nativas, techos de palma y un estilo caribe chic que te hace sentir parte del paisaje. Muéstrame qué es lo que vas a hacer con esa toalla, Eli. ¿Para qué es la toalla? ¿Para la cabeza? ¿Es un turbante? Las habitaciones de Cala Blanca son espaciosas, modernas y pensadas para familias. Nosotros nos quedamos en una suite con vista al mar, aunque hay habitaciones en un rango variado de precios, ubicadas en bloques de 4 pisos. La nuestra tenía terraza privada y 2 camas dobles muy cómodas donde terminamos pasando más tiempo del que quisiera admitir. El hotel además cuenta con una variedad de piscinas para grandes y chicos donde podrás pasar un rato al sol o tomarte un trago con tu pareja con servicio de bar y atención a donde sea que te encuentres ubicado. Bueno, saludos mentes curiosas. Vamos a uno de los planes más entretenidos aquí en este hotel, que es la playa. Este hotel tiene realmente una playa súper privilegiada. Dentro de las playas que yo conozco en Colombia, pues obviamente hay unas muy bonitas, pero una con un hotel y un servicio 5 estrellas aquí al lado, realmente es un privilegio. Las playas dentro de la zona del hotel están muy bien cuidadas y aunque en Colombia no hay playas privadas, aquí no hay vendedores ambulantes, solo el sol, el agua y la arena. Esto hace que la experiencia sea relajante y placentera. Es una gran oportunidad para pasar un tiempo en familia y armar un castillo de arena. Es como ingeniería pero con baldes. Pero alejándose un poco del hotel sí encontramos plásticos y basura que son traídos por la corriente desde Cartagena. Las actividades náuticas son un fuerte del hotel. Aquí puedes hacer kayak, paddleboard, visitar el acuario o hacer snorkel. Una gran manera de pasar un día bajo el sol. Ya nos encontramos con Joe y con Eli, desayunados y ya camino al plan de snorkel. Como ven, el día es absolutamente espectacular, el día que está haciendo. Nosotros ya vamos a llegar al club náutico, que es el punto de encuentro para la actividad del snorkel. Entonces vamos bajando aquí al punto náutico. ¿No quieres que me meta al mar? ¿Por qué? ¿Los pulpos?
¿Te gustaría ver un pulpo? ¿Qué es lo que más te gustaría ver hoy? Nada de animales. Nada de animales, pero lo que vamos es ir a ver animales. Pero solo quiero pececitos y ya. Ah, bueno. Peces seguro que sí vamos a ver. Bueno, entonces ya tenemos todos los equipos. Caretas, aletas. Para todos, chalecos, toallas, mejor dicho, varias cosas. Pero ya vamos en camino, entonces de aquí cogemos una lancha que se demora más o menos 10 minutos al sitio donde vamos a ir, y ahí vamos a hacer la actividad del snorkel. Según nos estaban diciendo, hay una parte de arrecife todavía que tienen acá, entonces vamos a ver, las expectativas son altas, ojalá que sea una actividad muy bonita. Creo que se les olvidó mi snorkel. Me presento, mucho gusto, yo soy Carlos, Heivin es nuestro compañero y nuestra capitana al mando, Alejandra, ella va a estar pendiente en cualquier caso de nosotros necesitar alguna asistencia. Vamos a observar más que todo peces de arrecife. El snorkel o careteo es una actividad ideal en este lugar y aplica para todas las edades. A solo 5 minutos del hotel pudimos ver muchos peces. Es un ecosistema que hace parte de un área protegida, con una variedad de especies coloridas y curiosas, que sin duda es una gran experiencia para alguien que haga esta actividad por primera vez. Pero la verdad, los efectos del cambio climático y las malas prácticas de años atrás han causado sus estragos. Los arrecifes se veían bastante deteriorados. Eli, cuéntame qué tal el plan. ¿Y tu amor, qué tal? Espectacular, hemos visto una cantidad de cosas increíbles. No, divino, vi un montón de peces loro, vi unos que no sé cómo se llaman con rayitas amarillas, un montón de variedad, muy bonito. ¿Mejor de lo Gran que te lo esperabas? plan. Mejor de lo que me esperaba, sí. El agua el año pasado llegó como a los 28, los 30. Sí, Y la temperatura máxima alcanzada, por ejemplo, en este mes de agosto, porque eso fue para este tiempo, fue de 43 grados. Los corales superficiales son los más dañados, los profundos, Todavía se ve biodiversidad más profundo. cangrejas, langostas, creolas. Estamos con Carlos acá, que nos estaba acompañando en el paseo de snorkel, y curioso porque la fauna, lo que vimos allá abajo, me pareció que había mucha fauna de peces pero muy poca de invertebrados, y veníamos un poco discutiendo el tema. Entonces me contabas que hay unos factores que contribuyen al estado de los arrecifes. Al estado de hoy los en día. arrecifes, que es el sedimento, el proceso de sedimentación por parte del canal del dique, y obviamente el calentamiento global, el calentamiento de las aguas afecta mucho al blanqueamiento. Y bueno, factores históricos y culturales desde hace mucho, que era la dinámica. Muchas gracias, Carlos. Para servirle, un gusto. Hasta luego, caballeros, feliz día. Muy chévere la experiencia del snorkel. Yo la verdad no me imaginé tanta biodiversidad, por lo menos de peces. Es un paseo muy chévere, es divertido, y para Elías, que era por ejemplo su primera vez haciendo snorkel, creo que fue una impresión bastante positiva de todo el tema. Entonces, recomendado aquí en Barú, Sofitel Calablanca, el plan del snorkel, muy divertido. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Obviamente, para mantener todo esto verde necesitan tener riego todo el tiempo. La única manera de mantener esto verde, porque esta tierra aquí en las islas en Barú realmente no es tierra muy fértil, y sin embargo tienen unos jardines muy bien cuidados. Eso es todo gracias al trabajo de los jardineros, que se nota que hacen su trabajo muy bien aquí en el hotel. Vamos yendo a almorzar a uno de los restaurantes que se llama Bahía, y la comida es muy rica. La comida es uno de los puntos altos del Calablanca. Cuenta con 4 restaurantes variados, comenzando con un buffet todo incluido para el desayuno a cargo de un chef francés, pasando por un restaurante de mariscos junto a la playa. Este que estamos viendo acá es el restaurante Bahía. Probablemente de las opciones de comida yo creo que es de mis favoritas. Un food truck que sirve comidas rápidas para aquellos que quieren un snack rápido, y un restaurante oriental que solo funciona por las noches, ideal para una cena romántica.
Cada plato es una obra de arte y un homenaje a la cultura local. Todo lo preparan combinando los ingredientes locales y técnicas tradicionales. Y sí, hay menú para niños y opciones vegetarianas. Estábamos allá arriba en un plan delicioso y desde la terraza comenzó a sonar música típica colombiana. En el fondo hay como un concierto de música y vamos a ver qué es lo que están haciendo, se ve muy bueno. Una de las cosas que más nos gustó es cómo Calablanca integra la cultura local en la experiencia y las actividades. Desde presentaciones de danza afrocolombiana hasta noches de música tradicional para bailar en la playa, integrando los huéspedes con los locales. Como viajeros en familia, la seguridad y amabilidad son algo indispensable. En Calablanca todo está diseñado para que los niños se diviertan y los padres se relajen. El hotel tiene un club infantil y servicio de niñeras que resultaron ser amables y dedicadas, lo que nos dio mucha tranquilidad. Este no es un hotel para quedarse en la habitación, es para vivirlo. Vamos al plan de hoy. La actividad de hoy va a ser una caminata ecológica de los hábitats y los ecosistemas naturales de estos lugares aquí en Barú. No son como lo que estamos viendo aquí dentro del hotel, entonces vamos a ver qué encontramos allá afuera en la naturaleza. Las caminatas ecológicas usan los senderos alrededor del hotel para ofrecer avistamiento de aves y animales caminando por un bosque tropical seco. Es una gran manera de disfrutar del paisaje haciendo ejercicio y charlando con un guía local. La gente local siempre tiene algo que enseñar. Jay, ¿verdad? Sí, señor. Jay. ¿Y Jay es de acá de Tierra Bomba o de dónde es originalmente? Santana. Barú, no sé si ya sabe, Barú son 3 poblaciones. No, pero cuénteme que me interesa todo eso. Bueno, empezamos un poco con la historia. A ver, cuente. ¿Por qué el nombre de Barú? Bueno, se dice que Barú era un monarca indígena ya hace bastante tiempo, en el tiempo de la esclavitud. Era tan bueno en las luchas, de pronto con sus habilidades y destreza a la hora de pelear, que pues el pueblo como tal, la zona como tal, adquirió el mismo nombre, Baú, se llamaba Baú. Entonces por esa razón pasó a Baú, luego Barú y luego a Bajaire. Bajaire. O sea, Barú como tal. Barú es la zona, entonces no es realmente... La isla. Es una isla como tal. Bueno, en un tiempo éramos penínsulas. En el tiempo de la esclavitud, los españoles obligaron a los esclavos a hacer un canal, el canal del dique, el que tiene el puente. Sí, sí. Eso fue, pues, a mano de esclavos. Eso nos hace isla, pero como tal éramos una península. Entonces, por esa razón, pues, ahora somos isla. Le decía que pasamos de Barú, el nombre como tal de la isla, luego Bajaire y por último Santana, el pueblo como tal. Entonces, Aralca, Santana y Barú conforman las 3 poblaciones, conforman la isla de Barú. Qué curioso. Y entonces la mayoría de la gente que vive y trabaja acá es de estas poblaciones de las que usted me está hablando. Bueno, como tal, aquí en el hotel hay personas de todas partes en Colombia. Medellín, Bogotá, Cali, en hoteles como el Hotel de Cameron, Hotel Las Islas, y hay como el 70% de las personas que vienen aledañas al hotel. O sea, mucho trabajo realmente, es la fuente principal de trabajo de toda esta zona, entonces es el turismo. Sí, señor, como tal, bueno, anteriormente se vivía de lo que era la pesca y la agricultura, hoy día se vive del turismo. Jay, ¿cómo ha visto el cambio? Usted me decía que usted es originalmente de esta zona. ¿Cómo ha visto el cambio de todo esto con la llegada de todas estas urbanizaciones inmensas, toda esta gente que tiene sus casas, sus hoteles acá? ¿Se mantiene el medio ambiente relativamente tranquilo o hoy en día ya se ven los efectos de la construcción y del hombre por todos lados? Bueno, comparando de pronto fauna y flora, ya estamos viendo algunos cambios, comparándolo con hace 15 años atrás, teníamos bastante animales. Era normal que de pronto caminaras por la carretera y se te atravesaran de pronto 6, 7 venados,
Bueno, en el pueblo como tal, donde yo vivo en Santana, tenemos un grupo ambiental. Qué chévere. Nosotros nos encargamos de hacer recorridos en los lugares que ya son protegidos a ver cuáles son las condiciones. Y cuidar lo que tienen. Y digamos reforestar, ¿también hacen proyectos de todo eso? ¿O aquí no hay problemas de deforestación? No tenemos problemas de ese tipo, pero tratamos con los manglares de hacer siembras, ya que los manglares se ven muy atacados por las personas, ya que pues la madera como tal, claro, es bien resistente para hacer complejos turísticos. Entonces los tumban mucho por la madera. Tumban mucho, pero una cantidad increíble de manglar. Uy, entonces, qué tristeza. Lo que hacemos es que tomamos la semilla, yo no sé si ya conocen la semilla de manglar, no. Es como una sí, yo la conozco, sí. Tomamos la semilla y siempre el manglar, ese tipo de ecosistema está en la zona de transición con el agua y la tierra. En esa parte lodosa, ahí tratamos de sembrar para que con el tiempo pues sea. Claro, y sobre todo que los manglares son las cunas de la vida en el mar, son ecosistemas de reproducción donde los animales tienen un resguardo, entonces es importante que existan. Sí, señor. Aparte de ser la cuna para peces, es protección para nosotros, las personas que vivimos en los pueblos aledaños al hotel o a la isla. Para las zonas costeras, claro. ¿Y qué cosechaban? ¿Qué crece ahí? Patilla, melones, yuca, auyama, melones. Mango. Claro, el mango no lo cultivamos porque ya se toma su tiempo entre crecer y luego dar frutos. Pero la patilla como tal, nosotros tenemos métodos para calcular en qué tiempo ya podemos recolectar esos frutos. ¿Y es una cosecha rápida la patilla? Claro, ¿no? que sí, nosotros calculamos cuando ya va a llover. Entonces, pues, un mes antes de las lluvias nosotros la sembramos y pues ya la misma lluvia hace el trabajo. Qué bueno. Mojado pero contento, la lluvia es vida. Entonces le decía a Madame que estamos, entre comillas, en temporada de lluvia. Es posible que de pronto el terreno esté en partes un poco lodoso. Eso sí, caminata que se respete, por lo menos uno tiene que ensuciarse un poquito. Porque si es caminar por cemento, eso sí no tiene mucha gracia. Se llama escobilla. La tomaban y barrían con las escobillas, sacaban toda la arena. Cuando está así con hoja, para dentro de la casa. Y cuando está solo el palito, para afuera. Escobilla se llama. Chicos, hacia allá son 27 islas que corresponden a lo que son las islas de Rosario. En el frente tenemos a Playa Blanca, siendo la playa más grande, la más bonita que tenemos en la isla. Muy chévere el paseo, muy recomendado. ¿Quieren hacer un poquito de ejercicio? Lo que sí les diría es que pidan salir un poquito antes. Nosotros salimos a las 8 y estuvo bien, pero ya hace mucho sol y creo que se puede aprovechar mejor el día si hacen la gestión y piden salir a las 6 o a las 7 si es posible. Muy chévere. Después de tanta aventura también hay espacio para el relax. Calablanca tiene un spa con vista al mar donde ofrecen masajes con aceites naturales, tratamientos con coco, café o algas y sesiones de aromaterapia. Ya se terminaron las vacaciones, todo lo bueno llega a su final. Tuvimos unos días acá muy agradables. Espectaculares. La pasamos muy rico. El camino de vuelta entonces lo vamos a hacer en el catamarán, que es el otro medio de transporte que hay para llegar al hotel. Si se dan cuenta, realmente no es tan lejos de Cartagena, pero son aproximadamente 45 minutos en catamarán y 30 minutos más o menos en la lancha rápida. Existe la posibilidad de la carretera también, pero eso no se lo recomiendo mucho, la carretera está en muy mal estado. Tuvimos la oportunidad de hacer unos planes espectaculares, de disfrutar, comer rico, pasar un tiempo en familia, tomar un poquito de sol. Entonces es un plan increíble, realmente es un hotel muy especial, muy privilegiado y muy recomendado para todos los que quieran buscar un hotel de muy alta calidad aquí dentro de desconectarse, conectarse con la naturaleza, hacer diferentes planes, disfrutar en familia, relajarse, comer delicioso, bueno,
aprovechar la playa, el mar y estas bellezas que tenemos alrededor. Creo que lo más bonito de estas vacaciones siempre es poder compartir en familia y tener espacios en donde uno no solo se enriquece por conocer más su país, sino también por conectarse más con las personas que tiene al lado. ¿Lo disfrutaste mucho? ¿Qué fue lo que más te gustó? Un montón. Lo que más me gustó fue, la verdad, la playa. Solo estar en el mar ya es un montón, pues sobre todo cuando uno vive en Bogotá. Cambiar ese ambiente a algo que sea mucho más relajado y la calidad del aire es increíble. Después de unos días aquí puedo decirlo con toda confianza. Calablanca es mucho más que un hotel, es una experiencia que te transforma, te une como familia y te conecta con lo mejor de Colombia. ¿Estás listo para tu próxima aventura? Reserva tu estadía en Calablanca y descubre por qué este paraíso puede ser el mejor hotel familiar del país. Dale like si te gustaría venir, compártelo con tu familia y suscríbete para conocer más destinos que te cambiarán la vida. Hasta el próximo episodio, manténganse curiosas.